Hola, bienvenidos al tema 17 de análisis de datos 1 en psicología. Este tema va a tratar las variables aleatorias discretas, pero mientras que en el tema 16 estuvimos tratando solamente la situación en la que había una única variable discreta, variable aleatoria discreta, en este caso vamos a ver la existencia de dos simultáneas. En este caso vamos a ver que los conceptos son muy parecidos, conceptualmente la relación entre la variable aleatoria discretas bivariadas y univariadas es directa, excepto que vamos a tener que considerar ahora algunos aspectos de la distribución conjunta de estas dos variables aleatorias. Vamos a hablar del concepto de independencia entre las variables aleatorias, porque ahora tenemos dos. Vamos a ver si son dependientes o independientes, y este es un concepto muy importante. Y vamos a ver un concepto propio de cuando tenemos dos variables aleatorias. En este caso el concepto es de distribución conjunta, mientras que cuando tenemos una única variable aleatoria solamente tenemos una distribución de probabilidad, una función de probabilidad. Ahora vamos a tener dos, una para cada variable, y luego una distribución conjunta, en que vamos a considerar los valores aleatorios de ambas variables y sus probabilidades. Para introducir el tema, lo que vamos a hacer va a ser poner un ejemplo, uno de los ejemplos que vienen en el texto. Supongamos que tenemos una ratita en un laberinto en forma de T. A la ratita comienza desde la base de la T y tiene dos opciones. Cuando llega al cruce de la T, tiene la opción de irse hacia la derecha o de irse hacia la izquierda. Si se va hacia la izquierda, el experimentador puede haber decidido que si escoge la salida A, reciba un pellet de comida, una bolita de comida. Como normalmente en este tipo de experimentos las ratitas están derivadas de comida, tienen hambre, están por ejemplo al 80% de su peso, han sido sometidas a dieta, tienen hambre, pues el hecho de que reciban una bolita de comida les va a ser un refuerzo. La otra opción que tiene la ratita es que escoja la salida B, que vaya a mano derecha en el laberinto en T. En este caso el experimentador puede haber determinado que ante esta decisión la ratita obtenga un shock eléctrico, una descarga eléctrica. Consideremos este experimento, es un experimento aleatorio en el que no sabemos qué va a hacer la rata en cada uno de los ensayos. Supongamos que tenemos 10 ensayos, es decir, que sometemos a una ratita a 10 ensayos o a varias ratitas a un solo ensayo. Tenemos 10 ensayos. En este caso, con diferentes ratitas que no han sido entrenadas, con lo cual, obviamente, inicialmente el aprendizaje no se da. Tendremos un experimento aleatorio. Ante un experimento aleatorio, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuál es el espacio muestral? ¿Qué resultados se pueden obtener en ese experimento aleatorio? ¿Cuál es el espacio muestral en este caso? Obviamente, si la ratita puede escoger entre A y B, la salida A y B, y tiene 10 ensayos para realizarlo, el tipo de resultados es elementos elementales del espacio muestral van a ser subconjuntos de 10 elementos en los que, por ejemplo, A representa simplemente que ha escogido la salida A y B representa que ha escogido la salida B. En el primer caso tendríamos, por ejemplo, que en los 3 primeros ensayos de una ratita ha escogido en esos 3 primeros ensayos la salida A, luego han habido 2 ensayos en que se ha tirado a la derecha, B, un ensayo a la izquierda, 3 ensayos a la derecha y por fin 1 a la izquierda. Podríamos tener que la ratita puede escoger siempre la izquierda, tendríamos el segundo de los resultados posibles. Obviamente tenemos una enorme cantidad de resultados elementales en este experimento. ¿Sabrían calcular cuántos resultados elementales habrá en este espacio muestral? Para hacerlo tendríamos que utilizar la combinatoria. Si recordamos bien la combinatoria, si la recuerdo yo bien, en este experimento tendríamos 10 ensayos
tendríamos en primer lugar que determinar si el orden de los ensayos es irrelevante. Nos plantearíamos, ¿es lo mismo que la rata escoja A a B que B a A? Como no es lo mismo, no es una combinación, es una variación. Segunda pregunta, ¿se pueden repetir elementos? Sí. Por consiguiente, yo diría que en este caso habría que determinar el número de elementos del espacio muestral como variaciones con repetición de dos elementos tomados de 10 en 10. Tendríamos el espacio muestral. La otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿todos los elementos de este espacio muestral son igualmente probables? Ahí depende claramente de la situación experimental, si son diferentes ratitas en los 10 ensayos o si es la misma. Si es la misma, obviamente él va a aprender que en uno de los brazos recibe descargas y en el otro recibe comida. No podremos, en este caso creo que sería difícil utilizar el supuesto de que todos los elementos del espacio muestral son igualmente probables, simplemente porque existe memoria. Pero no nos detengamos en eso. Tenemos por consiguiente una situación experimental, un experimento aleatorio que va a generar elementos de un espacio muestral aleatorio. Ahora vamos a definir una variable aleatoria. Recordemos, primero tenemos el espacio muestral de un experimento aleatorio y ahora tenemos que definir una variable aleatoria. Supongamos que esta variable aleatoria, X, la definimos como el número de bolitas de comida que recibe la rata. Por consiguiente, ante los elementos que hemos considerado en el ejemplo anteriormente, existiría mucho más, por eso hemos puesto los puntos suspensivos. Tendríamos que de cada uno de los subconjuntos del espacio muestral tendremos que asignarle un valor numérico, X. Como tenemos 10 ensayos en la situación experimental que hemos indicado, el número de bolitas de comida que puede recibir la rata podrán ser 0, o 1, o 2, o 3, hasta llegar a 10. 10 sería el máximo, porque es el número máximo de ensayos que tendremos en nuestra situación experimental. Por consiguiente, en la primera situación, si contabilizamos el número de veces que la rata elige la salida A, tendremos que a ese primer elemento le asignaremos la variable aleatoria 5. En el segundo elemento, si contabilizamos el número de veces que ha escogido la salida A, tendremos que han sido todas. Por consiguiente, la variable aleatoria para ese elemento del espacio muestral del experimento aleatorio valdría 10. En el tercer caso valdría 8. Y así seguiríamos para el resto de subconjuntos. Pero estuvimos hablando el último día que no es necesario, en un experimento de este tipo podemos definir no una, sino muchas variables aleatorias. Y como en este tema vamos a tratar el caso bidimensional, necesitamos definir otra variable aleatoria. Y la que vamos a definir, le vamos a dar en primer lugar otro nombre, otra etiqueta, la vamos a llamar I, y va a ser el número de descargas eléctricas que recibe la ratita. En este caso, por consiguiente, tendríamos que en el primer caso, la variable X, el número de bolitas de comida sería 5. Y número de descargas eléctricas, la otra variable aleatoria que estamos definiendo para ese mismo elemento del espacio muestral, también sería 5. En el segundo caso, ya vimos que X, la primera variable aleatoria, el número de bolitas de comida que recibe la ratita, sería 10, mientras que el número de descargas, en este caso, para ese segundo elemento, sería 0. Variable aleatoria X, 10, variable aleatoria Y, 0. Para el tercer caso, tendríamos que la variable aleatoria X valdría 8, y la variable aleatoria Y valdría 2. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es definir sobre un mismo espacio muestral dos variables aleatorias. No necesariamente tiene que ser el mismo espacio muestral, lo importante es que tenemos definidas dos variables aleatorias, sobre el mismo o sobre diferente espacio muestral. Y ahora lo que nos vamos a plantear es la relación que existe entre las funciones de probabilidad de cada una de las variables aleatorias X e Y. En este caso le vamos a llamar a la variable aleatoria de la función de probabilidad de la variable aleatoria X, le vamos a llamar G, como el nombre de la función. Entonces vamos a tener
una función de probabilidad, igual que vimos anteriormente, para el número de bolitas de comida que recibe la rata, y la vamos a llamar g de x sub i. O g de x si ponemos la variable aleatoria de forma genérica. Y para determinar la función de probabilidad de la variable i, número de descargas eléctricas que recibe la ratita, hablaremos de h de i sub i. Hemos diferenciado por consiguiente tanto los nombres de las funciones de probabilidad, g y h, para referirnos a la función de probabilidad de x por un lado y la de i por otro lado, y los argumentos que reciben estas funciones también los hemos diferenciado. El primer argumento para g es x, la primera variable aleatoria que hemos definido, y para la segunda variable aleatoria el argumento que recibe es i. Este tipo de funciones de probabilidad son las que estuvimos viendo en el tema 16 previamente, y las podríamos definir una independientemente de la otra. Pero ahora también nos podemos hacer la siguiente pregunta, y aquí está el aspecto crucial de este tema. Nos podemos preguntar por qué probabilidad existe de que se produzcan simultáneamente dos valores concretos de x y de y. Mientras que en las funciones g y h nos preguntábamos cuál es la probabilidad de que se produzca un determinado valor de x o un determinado valor de y, ahora nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que se produzca en la variable x tal valor numérico de x y al mismo tiempo, conjuntamente, simultáneamente, el valor i sub i o i sub j de la variable i. Esto es lo que vamos a representar mediante el símbolo f para representar a la función de probabilidad conjunta. Función de probabilidad conjunta porque nos estamos preguntando o planteando la probabilidad para la conjunción de esos dos elementos, uno de x y otro de y. En este tema f va a ser esa probabilidad de conjunta, mientras que las funciones de probabilidad para cada una de las variables aleatorias eran g y h. F, probabilidad conjunta, g y h, funciones de probabilidad sin más. Luego veremos que aquí se le va a dar un nombre especial, pero hasta no lo presentemos lo vamos a dejar. En otros términos, f de x y representa la probabilidad de que x asuma el valor x sub i, de entre los posibles valores que pueda adoptar x sub i, y al mismo tiempo la variable aleatoria i adopte el valor i sub j. Es una probabilidad, pero conjunta, porque estamos hablando de dos elementos al mismo tiempo. Por consiguiente, vamos a denominar a esta función como función de probabilidad conjunta. Es la que nos va a caracterizar el comportamiento de ambas variables aleatorias de forma simultánea. Mientras que en el tema anterior caracterizábamos cómo funcionaba, cómo se comportaba cada una de las variables aleatorias mediante su función de probabilidad por sí sola, aquí ahora vamos a caracterizar cómo funcionan de forma conjunta, mediante su función de probabilidad conjunta, o FPC, que la vamos a representar de vez en cuando. Por consiguiente, la definición de función de probabilidad conjunta es que, dadas dos variables aleatorias x e y, es aquella función que atribuye a cada par de valores posibles que pueda adoptar x e y, nos va a proporcionar la probabilidad de que la variable aleatoria x tome ese valor concreto de x sub i, y al mismo tiempo, simultáneamente, la variable aleatoria y tome el valor de i sub j. Esta es, por consiguiente, la definición matemática de función de probabilidad conjunta. F, porque es como vamos a denominar a la función de probabilidad conjunta en este tema, va a tener dos argumentos, x e y, de los que nos vamos a preguntar la probabilidad de que se produzcan simultáneamente, y eso es igual a la probabilidad de que se produzcan los dos sucesos que pueden ver dentro de los paréntesis, perdón, de los corchetes, el suceso de que x adopte el valor x sub j, el valor concreto x sub j, y al mismo tiempo y adopte el valor de i sub j. Y esto viene representado por la intersección de esos dos sucesos. Las probabilidades de la función de probabilidad conjunta son las mismas que cuando tenemos una única variable aleatoria. La primera es obvia. Es obvia en el sentido de que
todas las funciones de probabilidad tienen que cumplirla. El sumatorio de los valores de la función de probabilidad conjunta tiene que ser mayor. Aquí hay, perdón, ahora, me había ido yo un momento. La primera es obvia, toda probabilidad tiene que ser igual a 0 o superior a 0, con un nivel máximo de la unidad. Entonces, esta primera propiedad lo único que nos dice es que la función de probabilidad conjunta de x e y tiene que ser mayor que 0 o 0. Básicamente, lo que nos está diciendo esta propiedad es que descartamos elementos en la función de probabilidad conjunta que sean negativos. No pueden haber probabilidades negativas. Es una de las propiedades más elementales de cualquier función de probabilidad. La segunda función de probabilidad, que era la que me estaba yendo anteriormente, era que el sumatorio de todos los valores de la función de probabilidad conjunta debe dar la unidad, porque estamos considerando todo el espacio muestral. Por consiguiente, la probabilidad de que se produzca algún elemento de todo el espacio muestral es el suceso seguro. Es absolutamente cierto que si metemos a la rata en el laberinto en T, va a producir uno de los elementos del espacio muestral. Y si sumamos las probabilidades de todos ellos, nos tiene que dar la unidad. Observen que tenemos dos símbolos sumatorios. El primero para la variable x y el segundo para la variable j. Por consiguiente tenemos dos dimensiones, x e y, representadas por los índices y j. Sumatorio, por consiguiente, en una tabla de función de probabilidad conjunta x e y, sumatorio de todas esas probabilidades, me tiene que dar la unidad. Bien, hasta el momento lo que hemos visto ha sido solamente la función de probabilidad conjunta. Es decir, una función de probabilidad en la que aparecen x e y simultáneamente. Ahora nos podemos plantear, volviendo al tema anterior, qué relación, si es que existe alguna, existe entre la función de probabilidad conjunta y las funciones de probabilidad de x por un lado y de y por otro, que son las que vimos en el tema 16. Es decir, ¿existe alguna relación entre la función de probabilidad conjunta, donde consideramos simultáneamente ambas variables aleatorias, con las funciones de probabilidad independientes de x por un lado y de y por otro? Veremos que sí. En este caso, lo que vamos a denominar como función de probabilidad marginal es lo que estuvimos viendo en el tema anterior como función de probabilidad sin más, de x o de y. Aquí, como tenemos dos variables aleatorias, la función de probabilidad de x se la va a llamar la función de probabilidad marginal de x, y la función de probabilidad de y se la va a denominar la función de probabilidad marginal de y. Muchas veces vamos a eliminar lo de x y lo de y, porque vendrá en función del ejemplo o de lo que se esté trabajando. Lo importante es que ahora, cuando hablemos de marginal, estamos hablando de la función de probabilidad de x o de y, con independencia de lo que sucede en la otra. Es considerado independientemente de ambas variables aleatorias. A las dos le tenemos que añadir el término de marginal. Mientras que la función de probabilidad conjunta consideramos ambas al mismo tiempo. El objetivo ahora que nos planteamos es, dada la función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas, x e y, queremos obtener la función de probabilidad de cada variable individualmente, de su función de probabilidad marginal. En otros términos, dado f de x e y, ¿cómo podemos calcular g de x por un lado, función de probabilidad de x, y función de probabilidad de y, h de y, por otro, sin más? Observe entonces que f de x y es la función de probabilidad conjunta, g de x es la función de probabilidad marginal de x, función de probabilidad de x, y h es la función de probabilidad marginal de y, función de probabilidad de y. La definición por consiguiente de función de probabilidad marginal de x, g de x y, es aquella función que asigna a todo número real de x y la probabilidad de que esa variable aleatoria valga x y, incondicionalmente, sin tener en cuenta la variable aleatoria. Es decir, ¿cuál es la función de probabilidad de x? Sin más. Es el tema 16 aplicado solamente a y. En este caso, para conseguir
calcular la función de probabilidad marginal de X a partir de la función de probabilidad conjunta, aplicaríamos esta fórmula. Bien, que eje G de X sub, la función de probabilidad marginal de X, es el sumatorio de todos los elementos de la función de probabilidad conjunta, en las que J va desde el primer elemento posible que pueda adoptar I hasta el último que pueda adoptar I, C. Es decir, para un determinado valor de X sub I, observen que X sub I se mantiene fijo en esta función, como si dijéramos, ¿cuál es la probabilidad de que la rata consiga 5 bolitas de comida? X sub I en este caso valdría 5. En esta fórmula X sub I se mantiene constante. Por consiguiente, en la función de probabilidad conjunta, F de 5, I sub J. Lo único que varía aquí sería la I sub J. Sumaríamos todas las probabilidades de la función de probabilidad conjunta, variando I en todo su gama posible de variabilidad, que es ese sumatorio, y manteniendo constante X sub I. Lo mismo sucedería con la función de probabilidad marginal de I. Exactamente lo mismo. Tenemos aquí su definición en términos verbales, y aquí tendríamos cómo podríamos calcularla a partir de la función de probabilidad conjunta, que es lo que nos estamos planteando en este tema. Cómo podemos pasar de la función de probabilidad conjunta a la función de probabilidad marginal, función de probabilidad a secas en este caso. Observen que aquí lo que se mantiene constante es E I sub J. Nos plantearíamos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la ratita reciba 5 descargas eléctricas. I sub J sería 5. Y se mantiene constante tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de esta función. Entonces ahora lo que tenemos que sumar serían todas las funciones de probabilidad conjunta, manteniendo I igual a 5 y sumando todos aquellos casos en los que X puede variar. Es decir, ahora el sumatorio se produciría en relación a la otra variable aleatoria, a X, desde su primer elemento posible, desde I igual a 1 hasta el último, D. Aquí vemos la relación entre ambas fórmulas, vemos que es idéntica. La única diferencia es sobre qué sumamos. Si mantenemos constante I, sumaremos en relación a X, y si mantenemos constante X, sumaremos en relación a Y. Por eso solamente tenemos un único sumatorio. Y esto es la forma de obtener, a partir de la función de probabilidad conjunta, las funciones de distribuciones marginales, o funciones de probabilidad de X y de Y. Esto, por consiguiente, hasta el momento lo que hemos visto hemos definido lo que es una función de probabilidad conjunta, considerando al mismo tiempo X e Y, una función de probabilidad como cualquier otra, pero ahora nos interesan dos elementos del espacio muestral, de las dos variables aleatorias. Y luego hemos visto cómo a partir de esa función de probabilidad conjunta calculamos las funciones de probabilidad marginales, que son las funciones de probabilidad de X y de Y, independientemente la una de la otra. Hay otro concepto importante en este tema, que es la función de probabilidad condicional. Recuerden que cuando establecemos una condición, decimos, sabemos que esa condición se ha producido, por consiguiente el espacio muestral que vamos a considerar para el cálculo de esa probabilidad es lo que nos indica la condición que hemos incluido. Por consiguiente, lo que aparece a la derecha de la barra que indica la condición nos indica el subespacio muestral que estamos considerando. La condición se cumple. Si esa condición se cumple, ¿qué sucede con la probabilidad que nos estamos planteando? Pues cuando trabajamos con funciones de probabilidad conjuntas, también nos podemos plantear
la función de probabilidad condicional. La vamos a definir como aquella, la función de probabilidad condicional de X. Vamos a tener que definir una función de probabilidad condicional para X y otra para Y, cambiando los términos, pero es lo mismo. Para X es aquella que asigna a cada número real X su Y, es decir, función de probabilidad de X es función de probabilidad de X su Y condicionado a algo. ¿Y a qué podemos condicionarlo en una situación como esta? Pues a que la otra variable, la variable Y, adopte un determinado valor. En este caso nos planteamos cuál es la función de probabilidad de X su Y, toda su función de probabilidad para todos los valores de X su Y, dado que la variable aleatoria, la otra variable aleatoria Y, adopta un valor concreto, Y sub J. Esta es la definición conceptual de lo que hemos dicho en palabras. Aquí estaríamos tratando de determinar la función de probabilidad condicional de X. Por tanto, X la habíamos definido, la habíamos denominado como la función de probabilidad G de X sub Y. Dado que Y sub J tiene un determinado valor. Sabemos cuánto vale Y sub J. Eso está condicionado. Por consiguiente, ya no es la probabilidad de intersección de que se produzca X sub Y e Y sub J, sino la probabilidad de que, habiéndose producido Y sub J, que eso lo sabemos, ¿cuál es la probabilidad de X sub Y? La definición para el caso de la probabilidad condicional de Y es idéntica, pero cambiando los términos. Si seguimos andando en las fórmulas, vemos que esa probabilidad condicional es el cociente entre la función de probabilidad conjunta en el numerador. Observen que el numerador es la probabilidad de que se produzcan los dos eventos X sub Y e Y sub J simultáneamente, por tanto, la función de probabilidad conjunta de X sub Y y sub J, dividido por la probabilidad de que la condición adopte ese valor concreto, la probabilidad de que la variable Y adopte el valor de Y sub J. Observen que mientras en el numerador tenemos una función de probabilidad conjunta, en el denominador es el valor de la probabilidad marginal de ese valor concreto de Y sub J. Empezando en otros términos, las fórmulas anteriores nos llevan a lo que hemos dicho, que la función de probabilidad condicional de G, la función de probabilidad condicional de X, a la que llamamos G, es el cociente entre la función de probabilidad conjunta f X sub Y y sub J en el numerador, partido por la función de probabilidad marginal para ese valor concreto de Y sub J. Lo que podemos hacer también es, en esta fórmula anterior, podemos disponer los términos de tal forma que tengamos el valor de H sub J dado X sub Y. En este caso estamos haciendo la implicación, estamos calculando que la función de probabilidad condicional de Y dado X sub Y. Observen que aquí se han cambiado los términos en la parte inferior. Ahora la condición es X sub Y, un determinado valor de X sub Y, y lo que estamos tratando de determinar es la función de probabilidad condicional de Y. Y como siempre va a ser, entonces, el cociente entre, en el numerador siempre vamos a tener la función de probabilidad conjunta, eso no va a variar, pero en el denominador lo que vamos a tener va a ser la función de probabilidad marginal del valor concreto que nos aparece en la condición. Estemos calculando la función de probabilidad condicional de X o de Y. La condición va a aparecer siempre en el denominador, porque es en el subárea del espacio muestral al que nos estamos restringiendo. Por consiguiente, la función de probabilidad condicionada se va a obtener dividiendo para cada celdilla la probabilidad conjunta por la probabilidad marginal, entre la probabilidad marginal. Y vamos como tenemos dos probabilidades marginales, una para X y otra para Y, vamos a tener dos matrices de probabilidades condicionales, una para X y otra para Y. Bien, todo esto que hemos estado comentando, vamos a resumirlo de forma rápida, hacemos un pequeño resumen o esquema. Hemos visto qué es la función de probabilidad conjunta de X e Y. Tenemos dos variables aleatorias y definimos la probabilidad de la conjunción
de dos elementos de ambas variables y tenemos una función de probabilidad como cualquier otra. Luego hemos definido las funciones de probabilidad marginal de x y de y, que son las funciones de probabilidad que vimos en el tema anterior, en función de la función de probabilidad conjunta. Y luego hemos definido las funciones de probabilidad condicionada. Condicionada porque ahora tenemos de nuevo dos variables aleatorias. El siguiente paso que nos podemos plantear de forma lógica es, de la misma forma que en el tema 16 estuvimos viendo los momentos de variables aleatorias discretas unidimensionales, nos podemos plantear cuáles son esos momentos cuando tenemos dos variables aleatorias, y es la siguiente parte del tema. Por consiguiente, ahora vamos a tratar los momentos. Recordemos, tenemos momentos respecto al origen y momentos respecto a la media. Cuando hablábamos de momentos respecto al origen, hablábamos de que los valores de la variable aleatoria x sub i o y sub j le restábamos 0, que era el origen. Restarle 0 es dejar la variable aleatoria inicial sin más. Cuando hablamos de momentos, hablamos por consiguiente no solamente del punto que tomamos como referencia para medir el momento, sino también el orden. Y veíamos que x menos 0 o x menos la media estaban elevados a un exponente, y ese era el orden. Por consiguiente teníamos momentos respecto al origen, 0, o respecto a la media, mu, de primer orden, de segundo, de tercero, etc. En el caso en el que tenemos dos variables aleatorias, x e y, el momento respecto al origen, 0, por consiguiente la puntuación de desviación nos aparece simplemente como la puntuación directa de x sub i, de orden r y s. Ahora tenemos que, como tenemos dos variables aleatorias, en primer lugar observen mu de r y s. R y s representan los órdenes. Como tenemos dos variables aleatorias, tenemos que indicar un orden para una variable y otro orden para la otra. No tienen por qué ser el mismo orden. La prima, en este caso, representa que el momento se está tomando respecto al origen, 0. Esto, mu prima sub rs. Esto se define más explícitamente como el valor esperado e de la variable aleatoria x e y, cada una de ellas elevadas a sus respectivos momentos r y s. Y de nuevo la fórmula es similar a la anterior, el doble sumatorio, porque ahora tenemos dos variables aleatorias, tendremos entonces que sumar con respecto a x y con respecto a y. Como estamos tomando con respecto al origen, x e y se mantienen directas, cada una de ellas elevada a su exponente, r y s, y multiplicado por la función de probabilidad conjunta de x e y. Es decir, simplemente multiplicamos para todos los elementos de la tabla de posibles resultados conjuntos de x e y, multiplicamos x, el valor, cada uno de los valores que podamos tomar x elevado a su orden, r, por y elevado a su orden, s, por su probabilidad conjunta. Esta es la definición, un poquito más complicada, pero es idéntica en su concepto a lo que estuvimos viendo en el tema 16. De estos momentos, lo que más nos van a interesar para caracterizar a la función de probabilidad conjunta va a ser la media y la varianza. La media, en este caso representada o en la esperanza matemática conjunta de x y de y, que es como le vamos a denominar en este tema, será el momento central, perdón, el momento con respecto a 0 de órdenes 1 y 1. La fórmula la pueden ver en pantalla, es la misma fórmula de antes, pero con la única salvedad es que ahora r y s, los exponentes de cada una de las variables aleatorias, es decir, sus órdenes son 1, con lo cual ni siquiera aparecen. Para calcular por consiguiente la esperanza matemática conjunta de la función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias, x e y, simplemente multiplicamos cada valor de x por cada valor de y por su probabilidad conjunta.
y tendríamos la esperanza matemática conjunta de X y de Y. También podemos calcular la esperanza condicionada, es decir, en este caso, la esperanza de X condicionada a determinado valor de Y sub J. En este caso, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Recuerden que ahora Y sub J se mantiene constante y por tanto tendríamos que calcular la suma de los productos de los valores de la variable X y por sus respectivas probabilidades condicionadas. Observen que ahora G, la probabilidad ya no es la probabilidad conjunta, sino la probabilidad condicionada de X, que es el valor del que estamos calculando su esperanza. Por consiguiente ya no ponemos F de X e Y, sino G de X condicionado a Y sub J. Y como estamos calculando en función a X, multiplicamos por cada uno de los valores de X sub Y. Aquí Y sub J se mantiene constante. El sumatorio se realiza para las X. Hemos visto los momentos con respecto al origen. Ahora vamos a ver los momentos con respecto a la media. La fórmula es similar a la que hemos visto anteriormente, excepto que ahora cada uno de los posibles valores que pueda adoptar la variable aleatoria X y la variable aleatoria Y se vienen restados por sus respectivas medias. Entonces tendríamos que definir dos órdenes, uno para la variable X y otro para la variable Y. Y aquí los hemos denotado como R y S. R para X y S para Y. Ahora, como estamos hablando del momento con respecto a la media, lo que está dentro de paréntesis tiene que ser cada uno de los valores que pueda adoptar X menos su media elevado a su orden, por cada uno de los valores que pueda adoptar Y menos su media elevado a su orden, S. Y ese producto multiplicado a su vez por la función de probabilidad conjunta de X y de Y. Es la extensión de lo que estuvimos viendo en el tema anterior, en el caso univariado al caso bivariado. De estos momentos, el que más nos va a interesar, he dicho antes la varianza, obviamente, nos puede interesar la varianza de una variable o de otra. Pero cuando tenemos dos variables aleatorias y queremos calcular su variabilidad conjunta, no podemos hablar de varianza. La varianza se habla cuando tenemos una única variable aleatoria. Podemos hablar de la varianza de X o de Y. Pero si hablamos de la variabilidad conjunta de X y de Y, momentos de dos variables aleatorias, hablaremos de covarianza. Y simplemente la covarianza se define como el momento, lo saben en la fórmula, con respecto a la media, por eso cada uno de los valores de las variables aleatorias X e Y vienen, se les resta la media elevado a 1. Cuando R igual a S es igual a 1, hablamos de la varianza conjunta o covarianza. Les puede extrañar lo de 1, pero si se dan cuenta en la fórmula, imagínense que ahora tuviésemos el primer X sub y menos mu sub X, que es el primer elemento de desviación dentro de los corchetes, lo multiplicáramos por sí mismo. Tendríamos X sub y menos mu sub X al cuadrado, que es como habíamos visto en el tema anterior, que era la varianza. Ahora, en vez de ese cuadrado, tenemos dos elementos, dos puntuaciones diferenciales multiplicadas entre sí, que sería similar a lo que veíamos anteriormente con la varianza de una única variable. Por ello, no hemos elevado los elementos a 2, sino R y S, en este caso serían 1, a diferencia de lo que hacíamos con la varianza de una única variable. Por consiguiente, la covarianza sería el momento de orden 1, 1 con respecto a la media de las variables X e Y. Una forma más cómoda de calcular la covarianza, en vez de aplicar la fórmula anterior,
en que tendríamos que calcular, computar las puntuaciones de diferencia para cada uno de los valores de ambas variables y su función de probabilidad conjunta, sería esta fórmula que pueden ver en pantalla. Observen que en el primer caso nos indica, como no tiene la prima, significa que es un momento con respecto a la media. Los subíndices nos indican los órdenes de la primera variable y de la segunda. Eso es igual a sigma, que es, como hemos denominado siempre, a la desviación típica en la poblacional, pero el subíndice nos indica que hay implicadas dos variables, x e y, y por ello es la covarianza, de las variables x e y. Y se puede calcular de forma más cómoda o sencilla como el valor esperado de x, de la variable aleatoria x por y, menos el producto de los valores esperados de x por un lado y de y por otro lado. Cuando hagamos ejercicios veremos cómo se calcula. Un aspecto importante que van a tener que utilizar bastante en psicometría es que recordemos en primer lugar que la covarianza es un índice que nos cuantifica la intensidad y el sentido de la variación conjunta entre dos variables. Ya lo estuvimos viendo en temas del primer parcial, que dependía de la unidad de medida de las variables. Esta fórmula ya hemos comentado que en psicometría la van a tener que utilizar mucho. Observen que en este caso tenemos en el denominador la covarianza entre x e y, y en el denominador el producto de la desviación típica de x y de la desviación típica de y. Ese cociente nos da la correlación entre x e y, mientras que la covarianza, el valor que aparece en el numerador, no depende, de la unidad de medida de las variables. La correlación, al hacer esta división, lo que hemos hecho ha sido estandarizarla para no tener en cuenta las unidades de medida de las variables. ¿Observan la relación que existe entre lo que estamos viendo ahora con respecto a las variables aleatorias y lo que vimos en el primer parcial en relación a los cálculos de los índices estadísticos de un conjunto de datos? Bien, pues una vez que hemos visto esto podemos hablar de un concepto importantísimo, que es de dependencia e independencia entre variables aleatorias. Vamos a decir que todas variables aleatorias son independientes cuando la probabilidad de aparición de los valores de x, es decir, la función de probabilidad de x, no depende de la aparición de los valores de y. Es decir, cuando las funciones de probabilidad son independientes la una de la otra. Esto se refleja en que en la función de probabilidad conjunta es el producto de las funciones de probabilidad marginales. Si queremos calcular la probabilidad conjunta de x e y, simplemente nos cogemos la función de probabilidad marginales para esos valores de x e y, la multiplicamos y ese va a ser el valor de la probabilidad conjunta. Si se produce esto, vamos a decir que esas variables aleatorias son independientes. La una no depende de la otra. Esta relación no se cumple si las variables son dependientes. Esta cuestión de dependencia e independencia entre variables es muy importante. Ha dado lugar, por ejemplo, a una nueva rama llamada análisis de componentes independientes, bastante importante a la hora de separar señales. Por ejemplo, imaginemos, todos ustedes conocen el electroencefalograma. El electroencefalograma consiste en un registro de la señal eléctrica que recoge una serie de electrodos que colocamos en el cuero cabelludo de una persona. Esas señales eléctricas se producen por variaciones en los potenciales eléctricos de determinadas partes de nuestro cerebro. Pero claro, si hay una parte en mi cerebro, hay varias partes activadas eléctricamente en mi cerebro, lo que recoge el electrodo es una mezcla de esos dos componentes. Lo que conseguimos aplicando el principio de independencia de variables aleatorias es separar las aportaciones de ambos componentes. Es bastante interesante, pero de un nivel bastante más adelantado. Lo más importante de esto es conocer
en términos probabilísticos, la condición para decir que dos variables aleatorias son dependientes o independientes. Y esta propiedad que se cumple cuando las funciones de probabilidad son independientes nos lleva a un aspecto importante en el que las personas solemos cometer errores. Una probabilidad conjunta forzosamente tiene que ser igual o menor que las probabilidades de sus elementos de forma independiente. Es una regla que las personas solemos incumplir habitualmente. Incluso, aunque conozcamos la teoría de la probabilidad, muchas veces cometemos ese error. Por ejemplo, si yo les digo, en un clásico ejemplo, que Linda es una chica de 30 años, inteligente, se ha doctorado en ciencias políticas y económicas y trabaja en un banco. Y les pido que me calculen su probabilidad. Luego les pido estimen la probabilidad de que Linda, una chica inteligente, 30 años, licenciada en económicas y empresas, trabaja en un banco y además milita en asociaciones pro derechos humanos, por ejemplo. ¿Cuál de esas probabilidades es mayor? Por el teorema, por la probabilidad conjunta, en el último ejemplo hemos puesto un elemento más. Linda, además, trabaja en una organización por los derechos humanos. Al incluir ese elemento, la conjunción de todos los anteriores más ese, su probabilidad tiene que ser igual o inferior al primer caso. Bien, muchas veces esa regla de la probabilidad la incumplimos si el estereotipo de Linda nos cuadra con el último elemento que hemos añadido a la lista de características de Linda. Bien, otro aspecto importante, si dos variables aleatorias son independientes, se implica que su covarianza vale 0. De la fórmula anterior, si se cumple la fórmula anterior de que la función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias es igual al producto de sus marginales, sabemos que esas funciones de probabilidad son independientes. De ahí se deduce necesariamente que la covarianza entre esas dos variables vale 0. Pero la inversa no es cierta. Y esto, ven aquí el sentido de las flechas. Simplemente en el primer caso estamos indicando que si se cumple la condición de que las variables aleatorias son independientes, que es la fórmula que hemos puesto anteriormente, esto lleva a afirmar con total seguridad que la covarianza de estas variables es 0. Pero, si le damos la vuelta al argumento, el argumento ya no es válido. La covarianza entre dos variables puede ser 0, y eso no implica necesariamente que estas dos variables aleatorias sean independientes. Consideren esto detenidamente porque también solemos cometer muchas veces los errores de considerar que el sentido de una implicación es bidireccional, cuando muchas veces este sentido es unidireccional. En matemáticas sucede bastante a menudo. Por último, hemos estado hablando todo el tiempo de funciones de probabilidad conjunta, marginal, condicionada. ¿Y dónde están las funciones de distribución? Recuerden que en distribución lo que vamos haciendo es acumulando de menos a más, acumulando las probabilidades. Bien, aquí se definen exactamente igual que en el tema anterior. Y podemos hablar entonces de funciones de probabilidad, funciones de distribución conjunta. En este caso, estas funciones de distribución conjunta, ser distribución, estuvimos de acuerdo en el tema anterior en simbolizarlo, en expresarlo mediante el símbolo con que hemos denotado a la función, pero en mayúscula. Si la función de probabilidad conjunta le dimos
el nombre de f minúscula. Ahora, si hablamos de la función de distribución conjunta, le daremos la letra mayúscula f. Conjunta sigue siendo los dos valores simultáneamente x e y, y distribución f mayúscula. La definición es la misma que vimos anteriormente, lo que pasa es que ha implicado las dos variables. Por consiguiente, la función de distribución conjunta es aquella que a cada par de números que pueda adoptar la variable aleatoria x y la variable aleatoria y, nos proporciona la probabilidad de que conjuntamente la variable aleatoria sea menor o igual que x sub y a la vez que y sea menor o igual que y sub j. En términos de matemáticos, en términos simbólicos, lo que hemos expresado es lo mismo que hemos visto en la función de probabilidad, pero ahora tenemos que añadir el signo menor que. Por consiguiente, la función de distribución conjunta es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que el valor concreto, aquí su y que estamos considerando, y al mismo tiempo y sea menor o igual que y sub j. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es sumando todos los valores de la función de probabilidad conjunta desde los valores x sub y e y sub j hacia abajo. En otros términos, lo que vamos a hacer es sumar desde el primer elemento de x y desde el primer elemento de y hasta llegar a los valores x sub y e y sub j que nos aparezcan que queramos calcular. Así que estos dos sumatorios no van desde el principio al final, sino desde el principio de ambas variables hasta los valores concretos de x y de y que estemos considerando en este cálculo. Obviamente, de nuevo, si hablamos de función de distribución conjunta de x y de y, también podremos hablar de la función de distribución marginal de x o marginal de y. En este caso, estamos redefiniendo lo que en el tema anterior hablamos sobre las funciones de distribución, porque las funciones de distribución marginal son funciones de distribución de x por un lado y de y por otro. Por lo tanto, tenemos exactamente el mismo caso para x y para y. Observen en la pantalla cómo se vería representado una situación de función de probabilidad conjunta. Tendríamos una serie de valores para x, otra serie de valores para y. Sería, digamos, como el suelo del gráfico, y la función de los valores de probabilidad conjunta vendría dado por la dimensión vertical. La altura de cada una de estas barras representaría esa función de probabilidad conjunta, y en cada intersección entre x e y tendríamos la probabilidad de que se produzca simultáneamente esos dos valores de x y de y. Esta es una función de probabilidad, no una función de distribución. En la función de distribución tendríamos una visión en términos de escalera, hasta llegar a 1 en los valores superiores de x y de y. Otra situación, otro tipo de representación para las funciones de probabilidad conjunta la pueden ver en pantalla. En este caso, en vez de tendríamos intervalos, pero de nuevo tenemos implicadas dos variables aleatorias, x e y tendríamos una densidad de frecuencia. Y cuando tengamos funciones de probabilidad continuas y bidimensionales, tendríamos algo parecido a esto. Aquí tendría, este no es el tema de hoy, porque aquí tendría, el tema de hoy sería con variables aleatorias discretas. Este sería el equivalente cuando x e y fuesen continuas. Y este caso en concreto es muy importante porque es la distribución bivariada normal. ¿Recuerdan la distribución normal de una única variable aleatoria? Este sería el ejemplo de esa función de distribución, pero con dos variables que se distribuyen ambas de forma normal. El próximo día entonces haremos ejemplos, resolveremos ejercicios de
de este tema, que de nuevo, aunque los cálculos pueden ser un poquito complicados, conceptualmente hemos introducido pocos conceptos nuevos. Básicamente hemos introducido el concepto de probabilidad conjunta y el concepto de probabilidad de dependencia e independencia entre variables aleatorias. El resto se complica un poquito con respecto a lo que hemos visto anteriormente, pero es similar. Bueno, y por último el chiste del día. Yo les plantearía la siguiente pregunta. ¿Es la curva normal, alguna vez ha sido la curva normal una distribución sesgada? Me dirán, ¿cómo va a ser la curva normal sesgada? Estamos viendo que en el primer parcial que precisamente la curva normal era la que marcaba el punto de referencia para indicar falta de sesgo. Pero me temo que un estudiante dio otra respuesta. Dijo que siempre la curva normal es una distribución sesgada, porque la mitad inferior de la curva normal está negativamente sesgada y la parte superior de la curva normal está positivamente sesgada. Hasta el próximo día.